Hola chicos, ¿cómo andan? Hoy les voy a dar una clase teórica. Este video va a ser una clase teórica sobre célula y les voy a dejar un trabajo práctico que van a poder resolver mirando este video, aunque también lo pueden resolver mirando un libro o buscando en internet. Pero toda la información para resolver el trabajo práctico va a estar en este video. Van a hacer algunas preguntas de las cosas que yo voy a explicar en este video. Lo que vamos a empezar a ver es célula. Acá lo que tenemos es una célula animal, ¿sí? Yo les voy a explicar algunas estructuras de esta célula. Fíjense en que hay un montón. La célula es una estructura muy complicada. Yo voy a hacer un resumen hoy. No voy a explicar absolutamente todas las estructuras que están en esta célula. Eso lo voy a dejar para próximos videos. También voy a dejar para próximos videos la explicación de lo que es una célula vegetal y lo que es una célula procariota, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar a explicarles esta célula. Lo primero que les voy a explicar, y tampoco voy a explicar todas las estructuras que están en esta célula. Algunas, como los lisosomas o los peroxisomas, los voy a nombrar, y algunas, como el núcleo, la membrana plasmática o la mitocondria, las voy a explicar con mayor profundidad. Para empezar, hay que destacar que esto es un dibujo de una célula, y es un dibujo de una célula didáctico, que no es exactamente, no cumple las características que tendría una célula real. Primero, por la escala, ¿sí? Si ustedes vuelven al trabajo práctico de la clase pasada, el núcleo era un puntito bastante chiquitito dentro de la célula. Fíjense en que el núcleo en esta célula ocupa un gran espacio. La célula es esférica, ¿sí? Ven que está como dibujada en 3 dimensiones, o tiene como cierta irregularidad, pero tiene un aspecto bastante esférico. La mayoría de las células tienen otras formas. Los colores, recuerden también del trabajo práctico pasado que la célula era transparente, salvo que la tiñéramos. Y acá vemos que cada una de las organelas tiene un color distinto. La membrana plasmática es celeste, las mitocondrias son amarillas, los lisosomas son verdes, el retículo endoplasmático es violeta, ¿sí? El ADN dentro del núcleo y el nucleolo, acá lo llaman cromatina y nucleolo. Después les voy a decir que eso en realidad es el ADN con cierta estructura. Bueno, esa parte es blanca, ¿sí? O sea que tienen coloraciones que quizás, bueno, no, seguro que no existen en la naturaleza, ¿sí? Pero nos va a servir para poder diferenciar una estructura de la otra. Si yo les marco cuál es la mitocondria y la mitocondria tiene un color distinto del fondo, eso me permite entender bien de qué estoy hablando cuando hablo de mitocondria. Otra cuestión es de las escalas. La membrana plasmática, que es lo primero que vamos a ver ahora, fíjense en que acá la membrana plasmática es bastante gruesa, ¿sí? Es toda esta línea ancha. Pero esta misma membrana plasmática, esta estructura, también está en esta organela, que sería esta línea finita, ¿sí? Que por afuera sería esta línea que recubre al núcleo, sería la línea que divide a la mitocondria, que rodea la mitocondria. Y fíjense que el ancho de esta pequeña línea con esta no tiene nada que ver, y en realidad deberían tener el mismo ancho. Yo creo que el dibujante lo hizo para que se destaque bien cuál es la membrana plasmática, y no dibujó una sola liñita, porque quizás la flecha no, si ustedes ven la flecha marcando una línea muy finita, no se darían cuenta exactamente cuál es la membrana plasmática, ¿sí? Dicho esto, vamos a empezar a ver ciertas características de la célula. Lo primero, la membrana plasmática. Esa estructura que estaba por fuera de la célula, pero que yo también les decía que recubre todas las estructuras internas, tiene esta estructura así. Tiene, por un lado, estas moléculas, que ahora las vamos a ver más en profundidad, que se llaman fosfolípidos. Tienen proteínas que cumplen ciertas funciones. Por ejemplo, ven que esta es como un túnel. Esta proteína lo que permite es que entren y salgan sustancias químicas de la célula. Tienen otras proteínas más chiquititas que no atraviesan toda la membrana. Tienen algunas proteínas que sí atraviesan toda la membrana, o sea, tienen distintos tipos de proteínas. Tienen el glucocálix, que son tiritas de azúcares, ¿sí? O sea, es una estructura bastante compleja.
vamos a ir explicándola por partes, ¿sí? Así no se hacen lío. Lo primero que les voy a explicar, disculpen que voy a toser, es los fosfolípidos, que es como la parte de la estructura que le da sentido a la membrana, y ahora vamos a ver por qué. El fosfolípido es como un señor, un tipito que tiene una cabeza y dos patas. Uy, perdonen. Ahí está. Una cabeza y dos patas. Estas patas están hechas de ácidos grasos. Acá se muestra, esta sería la parte de la cabeza y estas serían las partes de las patas, ¿sí? Y acá muestran que esas patitas son cadenas de ácidos grasos. Como ustedes sabrán, las grasas no son solubles en agua. Por ejemplo, el aceite no se diluye en agua, y el aceite es una grasa, y la grasa, la manteca, la grasa del asado, la grasa animal en general, no se diluyen en agua. Entonces, esta parte de la molécula va a ser, acá dice que es hidrófoba, ¿sí? Apolar. Hidrófoba, fobia viene de temor, hidro de agua, o sea, como que le tiene temor al agua, que no digamos que no es afín al agua. Y esta parte de acá está formada por un fosfato, un glicerol. El glicerol es un alcohol, ¿sí? Y esta estructura que se llama colina, no hace falta que se aprendan los nombres, le vamos a decir que es la cabeza, ¿sí? Si ustedes pueden nombrarlo como la cabeza y las patas, no hace falta que se aprendan los nombres químicos, eso lo van a ir viendo en los siguientes años. Toda esta parte de acá, que sería la cabeza, es hidrofílica. Fila quiere decir que tiene amor, digamos. Hidro es agua, que tiene amor por el agua, o sea, que tiene afinidad por el agua. Entonces, esta parte es soluble en agua y esta parte es insoluble en el agua, ¿sí? Entonces, cuando acá hay otro modelo, ¿sí? Del fosfolípido, esta sería la parte de la cabecita y estas serían las dos patas. Las patas se ordenan, los fosfolípidos se ordenan formando una bicapa lipídica con las patas hacia adentro. Si acá hubiese agua y acá hubiese agua, estas que no son afines por el agua quedarían para adentro, y las partes que son solubles en agua quedarían dando a la cara donde está el agua, ¿sí? A ver, si lo vemos otra vez en la imagen que teníamos, estas son las cabecitas que tienen afinidad por el agua. Acá habría agua, sería el exterior de la célula, y acá sería el interior de la célula, que también tiene una gran proporción de agua, casi todo, el 99% del interior de la célula es agua. Y queda esta parte acá que es de grasa. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de las sustancias que absorbe la célula o que elimina la célula son solubles en agua. Entonces no pueden atravesar esta parte de la membrana plasmática porque es como una capa de grasa. Queda una capa que es soluble en agua, una capa que es soluble en agua, y toda esta barrera de acá, que es una grasa, no es como una grasa, sino que, es una grasa, ¿sí? Que no permite el paso de las sustancias que puede absorber la célula o que puede eliminar. Y las sustancias que puede absorber la célula van a pasar por estos túneles, que van a seleccionar qué sustancias pasan y cuáles no. Por lo tanto, la membrana plasmática se dice que es semipermeable. O sea, es permeable. Permeable quiere decir que permite pasar. Es permeable porque permite pasar algunas cosas, pero es semipermeable porque no permite pasar cualquier cosa. Algo que la célula no quiera que entre, supónganse, no sé, un veneno, ¿sí? Entonces no va a poder pasar por este tubo. O a veces las células quieren acumular ciertas sustancias y que no se les vayan, entonces quizás este tubo funciona para que las cosas entren, pero no para que salgan. Entonces la célula puede acumular, por ejemplo, alimento, ¿sí? Perdón. De esa manera funciona la membrana plasmática. Y es lo que le da integridad, lo que le da forma a la célula y lo que le permite a la célula tener una adentro donde la célula va a cumplir sus funciones y una afuera, ¿sí? Donde la célula va a encontrar los recursos o va a eliminar las sustancias químicas que tenga adentro. Si vemos una membrana plasmática,
acá hay una cuestión. ¿Se acuerdan que la clase pasada, o en el trabajo práctico pasado, yo les mostraba imágenes vistas con el microscopio óptico, ¿sí? Con un microscopio que puede aumentar como máximo 1000 veces las imágenes. Bueno, en esta clase yo les voy a mostrar muchas imágenes sacadas, perdonen, es que se me va, ahí está. Tengo un problemita con el pad de la computadora y a veces según como lo toco se me van todas las filminas para adelante o para atrás. Seguimos. Les decía que en estas imágenes van a estar sacadas con micrografía electrónica, con un microscopio electrónico, porque son estructuras muy chicas, ¿sí? Y que no las voy a poder ver con el microscopio óptico. El microscopio óptico puede aumentar hasta 1000 veces una imagen. El microscopio electrónico puede aumentar 500.000 veces una imagen. Dicho eso, les voy a explicar qué es lo que estamos viendo acá. Esta es la membrana plasmática, ¿sí? Toda esta línea gruesa de acá es la membrana plasmática. Esta línea que está por encima y que está por abajo son las cabezas de los fosfolípidos, las partes polares de los fosfolípidos. Y la zona que está en el centro son las colas, ¿sí? La parte de grasa, ¿sí? Que es impermeable al agua. Estas imágenes que están acá son parte de las proteínas, esas que yo les decía, que se ven por afuera, y ese glucocálix, que eran azúcares, ¿sí? Que cumplen funciones sobre todo de protección o de reconocimiento entre células. Con eso yo no me voy a meter ahora, lo voy a dejar para años siguientes, ¿sí? Solamente les voy a explicar la estructura general de la membrana plasmática. Si volvemos para acá, en esta se puede ver, estas serían las cabezas de los fosfolípidos, de arriba y de abajo, o externas e internas, y estos serían la parte de las colas que se ven en nuestra micrografía electrónica. Esta membrana plasmática es como un corte, ¿sí? De la célula, como que la cortaron como si cortaran un pedazo de torta, si quieren, donde se pueden ver las capas, ¿sí? De las células que separan el exterior del interior. Acá dice intercellular space, es el espacio intercelular, las colas, ¿sí? De los fosfolípidos. Bueno, sigamos con la célula. Entonces, describimos esta membrana plasmática, que además yo les digo también sería la membrana plasmática que recubre cada una de las organelas que tenemos acá. Organelas es como si fuese un órgano, pero en chiquitito, ¿sí? No es la mejor definición, pero quédense con esa definición. Es bastante, no está tan mal, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver ahora es, además de que la célula tenga membranas plasmáticas, y eso permite que sea célula, si no existieran las membranas plasmáticas, todos los contenidos de la célula estarían flotando en el agua y no se podría distinguir una célula de otra. La otra estructura importante en una célula eucariota, en una célula animal, es el núcleo, ¿sí? El núcleo es esta estructura que en realidad, acá también hay un error en el dibujo. Uy, disculpen, otra vez me pasó esto de... Ahí está. Otro error es que el núcleo tiene como un color, la membrana que recubre el núcleo, y el retículo endoplasmático tiene como otro color. En esta imagen se ve mejor que en realidad este retículo endoplasmático, que después les voy a explicar, acá está escrito retículo endoplasmático, que ahora en un ratito les voy a explicar para qué sirve. En realidad es la continuación de la membrana que recubre el núcleo. El núcleo tiene una doble membrana, ¿sí? Una interna y una externa, o sea, tendría como 4 capas de fosfolípidos, porque esa doble capa de fosfolípidos estaría por adentro y por afuera, ¿sí? Pero, o sea, no se hagan mucho lío con eso. Recuerden que tiene una envoltura nuclear, ¿sí? Que es lo que lo envuelve, que es una doble capa de fosfolípidos, o una cuádruple en realidad. Bueno, pero esta envoltura nuclear en realidad es una continuación de esta otra estructura que es el retículo endoplasmático. Ahora,
¿Para qué sirve el núcleo? El núcleo almacena la información de la célula. Estas líneas violetas que están por acá, creo que es violeta, yo soy medio daltónico, es el ADN, ¿sí? En el ADN se contiene la información del núcleo. Después hay otra estructura que se llama nucleolo, ¿sí? Que cumple ciertas funciones en la síntesis de proteínas, que ahora en un ratito también lo vamos a ver. Pero básicamente lo principal es que el núcleo acumula la información genética. Otra vez, una micrografía electrónica de transmisión, por eso es MET, ¿sí? Micrografía electrónica de transmisión. En esta micrografía electrónica, otra vez, vuelvo a mostrar una micrografía electrónica porque me permite ampliar mucho el núcleo y ver las estructuras internas. Se ve el límite del núcleo. Fíjense que esta envoltura en realidad es muy finita, ¿sí? O sea, en el dibujo está dibujada muy gruesa, pero en realidad es muy finita. Y estas bolsitas, como este laberinto que está acá, es el retículo endoplasmático. Esto se ve plano porque es un corte, ¿sí? Pero en realidad acá está dibujado como con volumen, ¿sí? Porque en realidad esta estructura tiene volumen. Además incluyen, por ejemplo, mitocondrias que están por acá, que en un ratito vamos a ver qué es. Y acá está el exterior de la membrana plasmática. Esta célula tiene un montón de retículo endoplasmático. Dentro de este núcleo gigante que tiene esta célula está el nucleolo, ¿sí? Que está dibujado acá, y esta zona de acá sería la cromatina o el ADN. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre cromatina y ADN. El ADN es una sustancia química que, o sea, quizás ustedes hayan visto alguna vez esta imagen de doble hélice o esta imagen así, ¿sí? Les puse las dos como para que vean distintas representaciones. Esta doble hélice de ADN que se enrosca alrededor de unas proteínas, de unas sustancias químicas que se llaman histonas. Se enrosca formando bolitas, ¿sí? Es como si yo enroscara un hilo alrededor de estas bolitas de histonas. Una vez que se enroscó en esas bolitas, se vuelve a enroscar formando una espiral más grande que esta espiral, y después que se formó esa espiral se vuelve a enroscar formando una estructura que se llama cromosomas. Estos cromosomas no están siempre en la célula, solamente están cuando la célula se está por dividir. En general la célula suele tener el ADN enroscado a este nivel, ¿sí? Esta estructura del ADN enroscado alrededor de las histonas, de esas proteínas, es lo que se llama cromatina. Es la diferencia entre ADN y cromatina. Es una estructura un poco más compleja. El ADN no está así suelto dentro de la célula, sino que está enroscado. ¿Por qué está enroscado en esta cromatina? Bueno, porque el ADN es muy largo. Todo el ADN que está dentro de una célula humana mide como 1,5 metros. Entonces, si yo tuviese que tener un hilo de 1,5 metros dentro de una célula que es súper chiquitita, estaría hecho una maraña, como si ustedes tuviesen un hilo completamente desenrollado dentro de una bolsa. Si lo quieren sacar, se les va a hacer una maraña que no lo van a poder desenroscar nunca. Si ustedes quieren guardar hilo en una bolsa, lo que hacen es lo enroscan en un palito o en un carretel. Entonces uno tiene el típico carretel de hilo que se usa para costura. Bueno, la célula lo resuelve de una manera parecida. Enrosca el ADN en estas histonas, se vuelve a enroscar, entonces queda una estructura mucho más prolija que en el momento que se tiene que separar la célula sabe qué cromosoma tiene que ir para cada uno de los lados porque está bien prolijo enroscado, ¿sí? Ese es el sentido que tiene este enrollamiento. Quizás ustedes cuando les hable de ADN, o sea, si lo vieron alguna vez en una película, lo vieron como, o en el noticiero o en algún lado, lo vieron como esta doble hélice. Esa doble hélice en realidad son sustancias químicas. Acá estos son distintos átomos, distintas sustancias, elementos químicos, sí, que componen el ADN. O sea, es una sustancia química, no es nada estrambótico, ni místico, ni nada. Es una sustancia química
que forman largas cadenas, se pegan una sustancia detrás de otra. En realidad tiene 4 sustancias distintas: la adenina, que tiene esta estructura, la timina, que tiene esta estructura, la guanina, que tiene una estructura parecida. Fíjense en que esta y esta, la azul y la verde, son parecidas, pero en esta parte fíjense que es distinta. Yo no les voy a tomar las estructuras, solamente les marco que no son exactamente iguales, son muy parecidas. Y la citosina y la timina también. Fíjense que esta parte de acá y esta parte de acá son distintas. Son sustancias muy parecidas, de hecho tienen un nombre común que se llaman nucleótidos, pero tienen algunas sustancias químicas distintas. Haciendo una unión diferente de estas sustancias se pueden unir de la manera que quieran unas con otras. Por ejemplo, yo acá tengo una timina, una guanina, una adenina y una citosina. Pero podrían estar, va a haber 3 timinas y una adenina, o podrían estar unidas como se les ocurra. Haciendo una unión de cada una de esas sustancias, se va escribiendo como una especie de libro, como un texto, que la célula después lo puede leer, y ese texto, ese libro, puede funcionar como instrucciones para que la célula haga ciertas cosas. Acá hay otro modelo, ¿sí?, como de palitos del ADN, ¿sí? Ustedes van a ver que hay muchas maneras de dibujar el ADN. Hay una cosa, algunos de ustedes me preguntaban si ustedes, cuando hicimos la actividad de la cajita, si se podía ver lo que había dentro, y yo les decía que no se podía ver lo que había dentro. Y les decía porque en la ciencia hay muchas cosas que se descubren pero que no se pueden ver. O sea, yo puedo llegar con experimentos a saber cómo es la estructura del ADN, pero nunca lo voy a poder ver. Yo puedo hacer experimentos para saber que el ADN tiene esta doble hélice, o lo puedo llegar a graficar así, pero yo no puedo sacar una imagen del ADN, ¿sí? Pero sin embargo sé más o menos cómo es la estructura. Y acá voy a un verso que les suelen meter bastante en el cine. Cuando ustedes están viendo una película y hay un científico que hace un estudio de ADN y muestra a la computadora y les aparece una imagen así, ustedes van a decir, y les dicen: no ves, acá yo tengo que sacar este pedazo de ADN, si este pedazo de ADN lo pongo acá, obtengo un dinosaurio. Bueno, eso es un verso absoluto. Cuando un científico ve, o sea, estudia un trozo de ADN, lo que va a ver es una hoja parecida a esta, con manchitas, donde esto es una electroforesis, o sea, no importa qué es, pero el ADN, la estructura del ADN se vería como manchitas así, que es la sustancia química que fue corriendo por esta hoja, ¿sí? Como, ¿vieron cuando cae una gotita de alcohol y se destiñe la tinta? Bueno, es algo parecido a eso, que fue corriendo por esta hoja y fue dejando manchitas según la estructura que tenía esa sustancia química. Este señor, que está así con cara de serio, este es un médico, tiene un estetoscopio. Mentira, los médicos seguro que no van a ver esto. Esto lo va a ver un técnico de laboratorio que le va a pasar los datos al médico. Pero bueno, también es otra mentira. El mundo está lleno de mentiras. Uy, se me fue todo. Eso por malo, por estar criticando al médico. Mira, esperen que vuelvo. Acá está. Volvemos con el médico. Van a ver una imagen como esta. Ahora, si en una película les muestran una imagen como esta y el tipo empieza a hablar de estos puntitos, ustedes no van a entender nada. Entonces, en la película en general les muestran una doble hélice de ADN, que popularmente uno sabe que cuando muestran esta imagen, esto es el ADN. Pero bueno, esto no se ve nunca. Esto es una representación del ADN, que no hay una computadora que te muestre el ADN, y un programa que te estudie estas manchitas no te pone una imagen del ADN. De última te pone esto te lo escribe como letras, no como una imagen, que no les serviría de nada a este señor que está estudiando. Bueno, eso como para que no se coman los versos que les tira el cine, ¿sí? Ahora, ¿para qué sirve el ADN? Bueno, acá esto está, hay gente que el ADN escribe como DNA o ARN,
Eso es porque ponen desoxirribonucleic acid, o sea, como que lo escriben las siglas en inglés, y en realidad nosotros escribimos ácido desoxirribonucleico, o sea, esto estaría en castellano y esto estaría en inglés. Esperen que, bueno, el ADN está dentro del núcleo, pero yo les decía que el ADN tiene la información para que se cumplan ciertas órdenes. Las órdenes que se va a cumplir siempre el ADN es que va a sintetizar una sustancia química que se llama proteína. Para que se pueda sintetizar esta sustancia química que se llama proteína, el ADN tiene que salir del núcleo. ¿Y cómo sale el ADN del núcleo? O sea, el ADN no puede salir, la información del ADN es la que va a salir. Bueno, copiando esa información a una sustancia química que es muy parecida, tiene ciertas diferencias, que tampoco me voy a meter mucho con eso, tiene algunas diferencias de la estructura química, que se llama ARN, ácido ribonucleico. Este es el ácido desoxirribonucleico y este es el ácido ribonucleico. Este ácido va a salir del núcleo, se va a unir a una estructura que ahora después se las muestro bien en qué parte de la célula está, que es el ribosoma, y esto va a sintetizar una proteína. ¿Para qué sirven las proteínas? Bueno, por ejemplo, cuando yo les mostré la membrana plasmática, yo les decía que, por ejemplo, esto es una proteína, esto es una proteína, esto es una proteína. Esto puede servir a la célula para identificar otras células. Esto puede servir para introducir sustancias químicas dentro de la célula. Esto, no sé, que habrán dibujado acá, pero también puede servir para, no sé, que se forme alguna estructura, o sea, le puede dar estructura a la membrana plasmática. O sea, tienen distintas funciones las proteínas. No sé para qué sirve esto, porque en realidad esto es un dibujito, no son proteínas reales, que representan algunas proteínas que puede haber en la célula. En la célula, las mitocondrias van a tener sus proteínas que van a hacer que se cumplan sus funciones. Los peroxisomas, por ejemplo, son estructuras que cuando esta célula traga alguna bacteria, algún virus o alguna sustancia alimenticia, las van a degradar con estructura, o sea, las van a degradar con sustancias químicas que degradan las bacterias, los virus u otras células, y esas sustancias químicas que degradan a las bacterias, a los virus, van a ser proteínas. Estos microtúbulos, que son estructuras que funcionan como si fuesen el esqueleto de la célula, son proteínas. Los ribosomas, que si volvemos para acá, los ribosomas eran estos que sintetizaban las proteínas, son proteínas, en parte son proteínas, tienen otras sustancias químicas, pero son proteínas. La cromatina, si se acuerdan, volvemos para atrás, eran estas estructuras en las que se enroscaba el ADN, son proteínas. Su pelo está formado principalmente por colágeno y por queratina. El colágeno y la queratina son proteínas. Su piel está también formada por queratina, la piel está formada por queratina. Bueno, se me fue el nombre de la proteína, pero es una proteína. Los glóbulos rojos tienen dentro una sustancia química que se llama hemoglobina. Esa hemoglobina tiene una estructura de proteína. O sea, las proteínas están en todos lados. El color de nuestra piel, el color de nuestros ojos, todo eso está formado por proteínas, y cumplen todas las funciones que cumple nuestro cuerpo. Hay alguna proteína que cumple esa función. Hay miles de proteínas en nuestro cuerpo y cada una de esas proteínas se encarga de un proceso distinto o de o forma una estructura distinta de nuestros cuerpos. Uñas, dientes, huesos, cartílagos, todos tienen en algún lugar alguna proteína que les da estructura o que cumple alguna función. O sea que las proteínas sirven para todo. Estas células van a sintetizar o no, depende cómo se dé la orden, la síntesis de una proteína, y se va a cumplir un proceso o se va a formar una estructura. Así que por eso el ADN, volvemos a
a esta imagen. Por eso el ADN tiene las órdenes para que la célula haga cosas, porque puede sintetizar esas proteínas que son las que van a hacer las cosas, ¿sí? El ADN tiene la información, el ARN es el que lleva el mensaje y la proteína es la que va a dar la orden. Si no se entendió mucho esta parte, después lo vamos a ver más en profundidad, porque es complicada, ¿sí? Yo les quería dar como el pantallazo general de cómo funciona esta estructura de ADN, ARN y proteínas. De todas maneras, en segundo año ustedes deberían, cuando vean la herencia genética, van a volver a ver esto. En tercer año se va a ver la síntesis de proteína más en profundidad, y en cuarto año también se va a ver algo de esto, así que es algo que ustedes van a ver, van a seguir viendo en la secundaria y lo van a seguir profundizando, así que no es que es la única vez que se los van a explicar. Bueno, continuamos. La otra estructura que me pareció importante agregar en esta primera explicación son las mitocondrias, ¿sí? Fíjense que me voy a saltar, por ejemplo, el aparato de Golgi, las vesículas secretoras, ¿sí? Hay varias cosas que no voy a explicar. Los ribosomas expliqué que eran las sustancias que sintetizaban las proteínas, y acá en el retículo endoplasmático, que era este de acá, esperen que se me fue el nombre, de dónde está marcado el retículo endoplasmático, acá, en el 7. El retículo endoplasmático tiene ribosomas, que son estos puntitos, y esos ribosomas eran los que sintetizaban las proteínas. O sea que el retículo endoplasmático va a ir almacenando las proteínas que sintetizan estos ribosomas, ¿sí? El video también tiene mucha información. Vayan haciendo pausa, vuelvan a alguna parte que no entendien. Si hay algo que no les queda del todo claro, investiguenlo, pongan alguna palabra clave, por ejemplo retículo endoplasmático, y búsquenlo en Google, o busquen en algún libro que se los explique con mayor profundidad. Yo no les voy a pedir que explicarlo con mayor profundidad de lo que lo estoy explicando yo, ¿sí? Bueno, entonces la última estructura que vamos a ver entonces son las mitocondrias. Las demás después las vamos a ir revisando. Perdón, no es que tenga coronavirus, es que estuve durmiendo con el ventilador y me resfrié un poco. Bueno, no se asusten. Bueno, seguimos. La mitocondria. Acá, si prestan un poquito de atención a esta imagen, hay una gran sorpresa, que es que la mitocondria tiene ADN, tiene ribosomas, ¿sí? Y tiene toda una membrana mitocondrial externa, que es una membrana plasmática. Es como si fuese una pequeña célula, y de hecho después vamos a ver más en profundidad algunos aspectos de la mitocondria, pero justamente la mitocondria es una pequeña célula. Hay una teoría que explica cómo se formó la mitocondria, en la cual lo que se explica es que era una célula. Uy, otra vez se me fue, disculpen, voy a tener que mandar otra vez hasta el final. Acá estamos. Hay una teoría que lo que dice es que en algún momento una célula eucariota se comió a esto es muy simplificado, ¿no? Muy cuentito, pero básicamente es que una célula eucariota se comió a una célula procariota que tenía ciertas características, básicamente que tiene que ver con la función de la mitocondria, y esa célula quedó viviendo dentro de la célula eucariota como endosimbionte, como una simbiosis entre... Simbiosis son dos organismos que viven juntos y se benefician uno del otro. Quedó viviendo dentro de la célula eucariota y dándole ciertas ventajas a la célula eucariota, ciertos beneficios, y la mitocondria obtenía ciertos beneficios de la célula que la contenía. ¿Y cuáles eran estos beneficios? Bueno, la mitocondria lo que puede hacer es producir mucha energía a partir de sustancias químicas, ¿sí? Que la célula, recordemos, la mitocondria está acá dentro del citoplasma de la célula. Esta célula, cuando come un azúcar, por ejemplo, la degrada un poco en su citoplasma, obtiene cierta energía, pero los desechos, las moléculas que la célula no puede usar de ese azúcar que se comió, se la da a la mitocondria.
Y lo que hace la mitocondria dentro de su estructura es sacar más energía de esa estructura, mucha más energía, como 30 veces más energía de lo que lo podría sacar la célula. Entonces, parte de esa energía que obtiene la mitocondria se la da a la célula que la aporta. Todos ustedes tienen mitocondrias dentro de sus células. Todas las células eucariotas tienen mitocondrias. Y todos nosotros respiramos. Lo que es la respiración propiamente dicha sucede dentro de la mitocondria, que la respiración básicamente consiste en, usando un átomo de oxígeno, obtener energía de las sustancias químicas que nosotros comemos. ¿Sí? Eso sería como un resumen, eso sí lo vamos a ver un poquito más en profundidad en otras clases. Entonces, esta mitocondria obtiene esa energía, parte de la energía se la da a la célula que la está aportando, y la célula que la está aportando le va a dar ciertas proteínas, ciertas sustancias químicas que a la mitocondria le sirven. Las mitocondrias se dividen, ellas tienen su propio régimen de división, tienen su propio material genético con los cuales generan órdenes para que esa mitocondria funcione. O sea, son una célula que es independiente en su función en muchos aspectos, aunque hay muchas estructuras que la sintetiza la célula que las porta. Eso es una mitocondria básicamente. Resumido, ¿para qué sirve la mitocondria? Para obtener energía. O sea, es la función que cumple dentro de una célula animal. Otra vez, una micrografía electrónica. Esta es la mitocondria. Fíjense que acá vemos el retículo endoplasmático. Cada uno de estos puntitos es un ribosoma, y si se fijan, de cada uno de los puntitos sale como una colita. Esas colitas que salen de los ribosomas son las proteínas que se están sintetizando, ¿sí? Esta imagen la puse acá y no la puse... Ay, otra vez, disculpen, se me va, que voy a tener que usar un mouse para hacer esto. Disculpen la desprolijidad, ahí estamos. Esta imagen la puse acá porque quería explicar lo de mitocondria, pero me sirve también para explicarle lo de los ribosomas y el retículo endoplasmático. Y esta parte interna es la mitocondria en sí, ¿sí? Que tiene toda su propia estructura, y dentro de esta estructura es donde se produce la energía. Bueno, esta fue toda la clase teórica de célula, como una introducción a célula. Hay un montón de información en esta clase. Tómense el tiempo si quieren. Cuando vean el trabajo práctico, hay algunas preguntas que se contestan a partir de este video. Yo lo que les recomiendo es que lo vean una vez el video, lean las preguntas una por una, y después más o menos vayan buscando en el video cuáles son las respuestas a esas preguntas. Si les queda alguna duda de algo, pueden buscarlo en libros o en internet. La mayoría de las cosas que vimos acá las vamos a profundizar en otros videos, ¿sí? Y cuando vayamos viendo algunos temas de la materia que tienen que ver con biología, vamos a retomar algunas de las cosas que vimos en este video y las vamos a profundizar. Así que no se asusten, muchas de las cosas que vimos las vamos a explicar en más profundidad. En principio, las actividades que mandó el Ministerio de Educación son hasta el 17 de abril, así que en principio gran parte de abril las vamos a seguir, las clases las vamos a seguir dando de esta manera. Y bueno, nos veremos en algún momento cuando termine la cuarentena. Un saludo, chicos, que anden bien.